Hola, mi nombre es Valeria Ramírez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y el día de hoy voy a hablarles acerca del derecho internacional privado, cuál es la aplicación del derecho extranjero, las instituciones que pertenecen al derecho internacional privado y cómo ha evolucionado este. En principio tenemos que la aplicación del derecho extranjero corresponde al derecho internacional, determinarlo. ¿Por qué? Porque es él quien establece cuándo, cómo y por qué aplicar las leyes extranjeras. Esto mediante que el juzgador, que es el juez, tiene en su poder, en su posesión, doctrinas y tesis que dan respuesta en materia de derecho extranjero. En este caso, el juez tiene dos maneras de guiarse o dos maneras de determinarlo. ¿Cómo es? En primer lugar, debe determinar cuál es la naturaleza jurídica para saber si es un derecho o es un hecho. Y en segundo lugar, cuál es el tratamiento procesal que se le va a dar al mismo, si va a ser de oficio o va a ser judicial. En este sentido, el juez puede que no conozca las leyes que necesita aplicar. Recordemos que son leyes de derecho extranjero y puede que alguna no esté en su conocimiento. Sin embargo, dispone de medios a su alcance para resolverlo a través de medios análogos. La potestad que le da la ley al juez como tal para aplicar el derecho extranjero en el derecho internacional privado está establecido en el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual, cito textualmente, el derecho extranjero que resulte competente se aplicará de acuerdo a los principios que rijan en el país extranjero respectivo y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a este artículo que cité anteriormente, la ley venezolana en materia de derecho internacional admite tesis jurídicas extranjeras. Sin embargo, el derecho extranjero es auténtico, no puede ser asimilado como una cuestión de hecho como tal, tiene una existencia formal y normativa, y el tratamiento procesal que se le debe dar en estos conflictos que susciten entre ellos debe ser aplicable al derecho nacional, es decir, el proceso que debe regir este es el proceso que está establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. Ahora bien, las instituciones generales del derecho internacional privado. Vamos a hablar un poquito de ellas y cómo funciona cada una. En primer lugar tenemos la institución de orden público en el derecho internacional privado. Esta tiene que ver con la existencia de principios universales que están aceptados por el derecho internacional privado. Estos principios pertenecen a una legislación estatal, una legislación de Estado como tal, que pueden ser distintos entre cada uno de ellos. Por ejemplo, el derecho de Venezuela no es el mismo del de Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, etc. De acuerdo al derecho comparado, estos principios de cada ley puede que vayan cambiando un poco. ¿Cómo funciona el orden público en el derecho internacional entonces? Pues este actúa como un mecanismo de protección, ya que el derecho extranjero es diferente al ordenamiento jurídico venezolano. Entonces, en este caso, el orden público en el derecho internacional privado actúa como un mecanismo de protección que ataca esa norma que está en conflicto con las leyes venezolanas. Ahora bien, tenemos en segundo lugar la cuestión incidental. Esta es la institución del derecho internacional privado que determina cuál es el derecho aplicable para el caso en conflicto. Para ello se deben determinar tres cuestiones. La cuestión principal, que es la que es gobernada por un derecho extranjero. La cuestión subsidiaria, que es aquella que tiene elementos de extranjería, sin embargo, posee elementos de conexión propia. Y en tercer lugar, la norma de conflicto competente, que el resultado de esta va a ser diferente al de la norma de conflicto que rige la cuestión principal. En este sentido, el artículo 6 de la Ley de Derecho Internacional Privado otorga la discrecionalidad al juez para resolver de manera equitativa este caso. Es decir, que aunque exista algún problema, en caso de que por otras vías no se le dé una solución, pues el juez es competente para determinar la solución del caso o del conflicto que esté en cuestión. En tercer lugar tenemos la institución desconocida.
Este es el derecho que consagra instituciones desconocidas para el ordenamiento jurídico del juez que conoce la controversia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta institución desconocida rechaza el derecho extranjero. ¿Y cómo funciona? Pues de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado, esta otorga una potestad al juez de hacer una revisión para poder verificar los procedimientos o instituciones análogas y de esta manera poder resolver este conflicto de una manera similar a lo que ya se había resuelto anteriormente. En cuarto lugar tenemos los derechos adquiridos. Estas son situaciones jurídicas que son válidamente creadas. Sin embargo, el juez competente debe constatar que ha sido creada válidamente, es decir, que se han cumplido los requisitos de forma y de fondo que se establecen en la ley, y para así reconocerla conforme al propio derecho venezolano. Es por ello que el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado otorga esta admisibilidad de situaciones jurídicas que hayan sido, como ya lo mencioné anteriormente, válidamente creadas. Por último, tenemos las instituciones generales no incluidas en la Ley de Derecho Internacional Privado, que estas son básicamente tres: el reenvío, las calificaciones y el fraude de ley. Cuando hablamos del reenvío nos referimos a aquellas reglas de conflicto que dan lugar a la aplicación de leyes extranjeras. En el caso de las calificaciones, allí nos redirigimos nuevamente al artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que es esta que está acá, que otorga esa competencia al juez de aplicar los principios que se establecen en las leyes venezolanas. Y por último, el fraude de ley es aquel rechazo del derecho extranjero donde se visualiza la intención fraudulenta en el factor de conexión de él mismo. Ahora bien, por último, tenemos lo que es la evolución del derecho internacional privado. El derecho internacional privado a lo largo del tiempo ha ido evolucionando como todo derecho por ser dinámico, porque recordemos que el mundo y sobre todo el ser humano está en constante evolución y a medida del tiempo hay que ir adaptando las leyes al entorno social. Entonces, con respecto a la evolución, nos vamos a ubicar en esta especie de línea de tiempo comenzando por el derecho griego. Con respecto al derecho griego, en este derecho existían discrepancias de carácter secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las ciudades griegas convenían o celebraban convenios entre sí, cada quien determinaba qué juez era competente en su jurisdicción como tal. Como pequeños pueblitos del derecho griego, en cada sector tenían un juez competente. Entonces, a materia de litigios, cuando una persona vivía en uno de esos pueblitos y otra persona vivía en otro, allí se suscitaba un problema secundario que no se sabía cuál era el juez competente para resolver ese conflicto. En ese sentido, la época helenística era similar al derecho griego, pues cada población o cada grupo de población era juzgado por sus propios tribunales. Era más o menos lo que sucedía en el derecho griego. Los problemas jurídicos eran mayormente por territorialidad. En la Edad Media, en el norte de lo que actualmente es Italia, estaban ocupados pequeños estados que tenían legislaciones diferentes, pero que se basaban en relación al derecho romano. Entonces, como estas pequeñas ciudades o estos pequeños poblados se relacionaban entre sí por el comercio, estos comercios normalmente, o estas relaciones comerciales normalmente, de ellas surgían conflictos. Entonces allí la controversia era qué ley aplicar, porque cada quien tenía su legislación diferente. Entonces, para ello la solución de ellos era, en primer lugar, aplicar la ley del lugar donde ocurrió el conflicto. Y en segundo lugar, aplicar la ley que fuese más justa y equitativa para las dos partes. Luego tenemos la época de los glosadores. Los glosadores vinieron posterior a la invasión de los bárbaros en el occidente.
Estos se distribuyeron los ostrogodos en Italia y los borgoñeses al este de la región. En esta época de los glosadores, en primer lugar promulgaban leyes que se relacionaban con las costumbres bárbaras, pues ellos venían de allí. Y en segundo lugar, emitieron la aplicación del derecho fuera de su propio territorio. Es decir, el derecho que ellos establecían no solamente se aplicaba en el derecho de ellos, en el territorio de ellos, sino que iba más allá de sus fronteras. Y, sin embargo, en esta época, los principios eran los mismos que regían el derecho romano. Posteriormente, estuvo la época de los estatutarios. En los estatutarios habían más que todo conflictos de territorialidad como en las otras épocas, mas sin embargo también existían conflictos de personalidad, pues habían discrepancias entre qué ley aplicar del derecho, si aplicar leyes del derecho romano o los estatutos locales de cada región. Luego, con los posglosadores, estos trataron de resolver los conflictos que habían dejado los glosadores. Eran esencialmente romanistas, sin embargo, ellos, aunque tomaban los principios romanistas, ellos lo adaptaban a la nueva realidad y eran sumamente analíticos y cada caso lo resolvían de manera individual. Por último, tenemos lo que son las escuelas estatutarias, que estas se dividieron en 4, básicamente la francesa, la holandesa, la alemana y la norteamericana. En el caso de la escuela francesa, esta se dividió en 2, pues está la francesa del siglo XVI, que de ella surgen aquellos estados modernos que luchaban contra el régimen feudal y el imperialismo. Estas dividían los estatutos en reales y personales, refiriéndose a cosas y personas, y prevalecían los estatutos territoriales sobre las personas. Luego estaba también la francesa del siglo XVIII, donde sostuvieron principios de personalidad de los estatutos que predominaban sobre la territorialidad. Sin embargo, en esta época habían juristas progresistas y los estatutos, aparte de ser reales y personales, ellos subdividieron los personales en universales y particulares, y a su vez los particulares en puros y reales. Por último, en segundo lugar tenemos la escuela flamenco-holandesa. Esta escuela se caracterizaba por una arraigada propensión a la territorialidad de la ley. Ella proclamaba la territorialidad de la ley estableciéndose o guiándose por el Estado y la capacidad, y aplicaba la extraterritorialidad de la ley sobre el Estado y capacidad como necesidad de hecho, es decir, los convenios internacionales, lo hacían por conveniencia internacional. Es allí donde se comienza a ver como tal un auge o un cambio en lo que es el derecho internacional como tal, y esta establecía estatutos mixtos. Por su parte, la escuela alemana, esta viene dada por 3 hechos históricos importantes, que son, en el aspecto religioso, a Martín Lutero, en el aspecto político, la Revolución Francesa, y en el aspecto económico, político y social, la teoría marxista. Pues esta escuela determinó que los países viven en una comunidad internacional y que el derecho extranjero no podía ser una cortesía, sino que mayormente debería ser una obligación. Y por último tenemos la escuela norteamericana, que esta establece que las leyes son territoriales y que a su vez deben ser aplicadas más allá de sus fronteras. Entonces, con todo esto culminamos y muchas gracias.